Camilo, cuéntame de los buenos tiempos de la platería. Pues mira, te puedo comentar que allá por se habla desde el comienzo, desde la época del señor William Spratley, que él fue el generador, el pionero de los talleres en plata. Él trajo unos señores, parece que de la ciudad Altamirano, uno o dos, y de ahí es donde empieza la escuela de platería. Después procede de que él empieza a traer invitados, amigos, que llegó a venir aquí a Taxco, vinieron artistas de talla internacional como de la nacional. Empezó a venir Capulina, Viruta, empezaron a venir que querían aquí hacer películas y venían por la plata, por lo que estamos labrando, trabajando. ¿Tú ya habías nacido cuando...? No, yo nací muy tarde después. Esta señora empieza en el año 40 y yo nací en el año 65. Y en el año 77, que es cuando tengo 12 años y empiezo a laborar, me empiezo con la inquietud de meterme a los tallercitos del señor Toño García, que es del que me acuerdo, y le decíamos el cocoño. Y como era él, empieza y estaba en una gran bonanza. Tal era que como ahora se fundía 1 kilo de plata y se vaciaban en las chaponeras o rieles 600, 800 gramos, y el resto que quedaba en los crisoles se tiraba. Cuando se fabricaban las piezas, ¿qué es un crisol? Enséñame. Un crisol es una cazuela para fundición, como esto. Son cazuelitas donde se fundía el metal y esto se les quedaba plata y los tiraban los restos. ¿Ahora se tiran los crisoles? No, ¿O qué se hace con los crisoles? Ahora se echan en unas tinas con agua, nada más así, agua caliente o agua natural, y se dejan varios días y después el barro se fractura y se separa el tíncar del barro y quedan las bolitas de plata y se recupera. Y volviendo con don Toño, yo me di cuenta a la corta edad de 12 años que pues ellos así le hacían, ¿no? Tiraban la recorte, como ahora a veces tenían así las gavetas, así con pedacería, que eran los sobrantes, y en lugar de guardarlos o fabricar más piezas, me hacían que los tirara a las orillas de los barrancas o arroyos. ¿Cuántos kilos crees que se tiraron en aquel tiempo? No, pues si hablamos que, recalcando, para ese entonces eran más de 20,000 familias que sobrevivían o tenían esa bonanza, no sobrevivían. Era una bonanza que tenían de pedidos, porque las piezas las vendían por precio. No era que pesar 1 gramo, esto, lo otro, no. Y cotizaban. Y a veces decían, este lote de piezas te cuesta, pues en ese entonces se hablaba de miles y de millones. Y por decir, te decían, te cuesta 30,000 pesos. Y por decir, el kilo de plata costaba 100 pesos. Y entonces, de 100 pesos, convertirlo a 30,000 era algo irrisorio, ¿no? Y se daban el lujo de decir, no te vendo. O agarraban a veces las piezas, decían, paquetes de aretes, paquetes de anillo, decían, no, pues esas piezas ya no se venden, hay que tirarlas. Y las echaban en las bolsas de basura. Y volvían a comprar plata y volvían a hacer nuevos diseños, nuevos troqueles y a seguir trabajando. Pero, 20,000 familias. Sí, son más de 20,000 familias eran, porque toda la población era contadas las tortillerías, contadas la panadería de la Española, la de Cacho y 2, 3 más, para una población de más de 20,000 familias. O sea, todos vivían una bonanza, una abundancia de dinero tremenda. A don Toño, que fue con los que yo convivía, pues se sacaban agencias de la Volkswagen. Aquí en Taxco tuvimos una agencia de la Volkswagen y le vendían de contado, muy poco crédito daban.
Entonces hasta ellos tenían esas bonanzas de la plata, que es consecuencia Porque de elaborar. tenían el dinero para pagarlo. Sí, tenían dineros para pagarlos. Y eso fue grandioso. Ya después, conforme yo voy aprendiendo, avanzando, trabajando, pues eso todavía en el 89 se vendían por bolsas, por costales bueno, cargamos maletas, pues, pero así decimos, nos expresamos en decir bolsas o costales. Pero realmente eran maletas y que ¿Cuántos llevábamos, kilos? pues por maleta a veces le metías 20, 25 kilos y te ibas a Vallarta a pasarte una semana a andar vendiendo tu mercancía, pero no llevabas nomás una, a veces llevabas 3, llevabas 4 maletas, que eran 50, 70, 80, 100 kilos de plata. Yo lo más que llegué a ver, no, yo no lo vendí, pero lo que más llegué a ver era gente que vendía hasta media tonelada de plata y 300 kilos de mercancía, no de plata en bruto, no, ya en mercancías. Y era algo magnífico, algo bonito. Y pues ahí fuimos enrolándonos. Y ahora pues vagamente pues sí me acuerdo de todo esto, ¿no? Pero sí tuve la experiencia de ver todos esos sucesos. Cómo llegaban los extranjeros, judíos, canadienses, japoneses, venían japoneses, italianos y les compraban a todos porque pues uno era pequeño, ¿no? Digo, y ya para el año 85 pues yo ya cargaba esas maletas de 70, 80 kilos y las iba a vender a Cancún, las iba a vender a Vallarta, a Guadalajara, a Nuevo Laredo, y pues estaba muy muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pasó? después? Después se nos viene una crisis con esto del 91, del 92 con el señor Carlos Salinas y nos empieza a apretar las tuercas con lo de impuestos y nos empieza a mencionar la NOM 033 y nos empiezan a saturar de políticas, de reglamentos, de códigos civiles, códigos mercantiles, nos empiezan a poner trabas en las fronteras para los envíos de plata. Ahí es cuando entra UPS, DHL, para poder hacer dicen ellos, los certificados de origen. Y es cuando empieza uno ya a involucrarse un poquito en lo que es la administración para poder vender al extranjero. Y de ahí para el 95 se nos arrecia la crisis. Y antes, es cuando en el 90, 91 se empieza a vender la mercancía por gramo. Y entonces dicen por ahí, no es que se hace uno miserable, pero ya después juntabas la pelusa, la lijaya, la limaya el polvo de la limada, empiezas a rejuntar tus crisoles y se empieza a hacer como una cosa como... ¿Qué es la pelusa? La pelusa es un residuo que se junta del motor de pulir. O sea, esta pieza, ahorita lo que tengo que hacer es eso, pulir. Si gustan, podemos... Uh-huh. Les puedo enseñar cómo se hace. Antes platícame qué pasó con los artesanos en la crisis. ¿Qué diferencias ves de aquel tiempo en el que había una prosperidad grande ahora? ¿Qué diferencias hay? Antes los talleres eran muy grandes, había 15, 20 trabajadores, pero más que trabajadores era una convivencia de amigable. No se veía quién era el patrón, no se veía quién era el trabajador. Había convivencias de que a mediodía se ponían a comer, se mandaban a traer 2, 3, 5 kilos de carnitas o 10, 20 aguacates y medio kilo de chicharrón, tortillas, chiles en vinagre, y se convivía bien bonito. ¿Hasta qué hora trabajaban? Antes se perdía la noción del tiempo porque
A veces entrábamos que a las 8 9 de la mañana a los trabajos y te quedabas a la 1 2 3 de la madrugada, pero no se sentía el tiempo, porque el mismo patrón o los que nos hacían los pedidos, a veces nos mandaban dinero para comprar tamales, comprar cenas, comidas, y entonces pues sí, por eso se dice que hubo mucha abundancia. Pero a partir de los años 90 se viene una crisis, la plata sube de precio así descomunal, ya nadie podía comprar 1 kilo de plata, podías comprar 10 gramos, 100 gramos. El oro se alza muchísimo también en precio y por lo tanto todo. Luego se viene una devaluación de que le quitan 3 ceros a la moneda, el que tenía 1000 pesos después tenía 1 peso y menos podía ya completar para comprar 1 kilogramo de plata. Y lo que les decía yo de tener 70, 80 kilos, si le quitas 3 ceros, si tienes 100 kilos le quitas 3 ceros, prácticamente te quedas nada en cero con la devaluación. Y fue mágico, todos lo vivimos. Muchos artesanos plateros están viviendo en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, y siguen ofreciendo los más jóvenes siguen todavía ofreciendo sus servicios de joyeros, pero ya no pudieron regresar porque aquí ahora no hay demanda, vienen muy pocos, regatean, te pesan la pieza, te quieren pagar por gramo. Ahorita mucha gente viene y quiere pagar a 18 pesos el gramo de plata cuando 1 kilogramo vale 12,200 para 18,000, pues no es ni el 50% del costo de plata lo que quieren pagar en mano de obra. Pero por la misma crisis hay muchos plateros que todavía trabajan en la elaboración de 1 kilo por 2,000 pesos. Pero es tal la crisis pues que no ajusta, y quieren aunque sea agarrar medio kilo para ganar 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos se gastan 600 en gastos para su persona, para su familia, y 400 pesos son para los insumos. ¿Y les ajustan 400 pesos para los insumos? Sí, tienes que ver la forma de echarle poquito ácido, poquita pasta, tienes que prender el motor para cierta cantidad de piezas, porque sería un lujo ahora agarrar, ir y darle brillo a una sola pieza. O sea, como que ahí se pierde el costo. Si esta pieza pesa 6 gramos y te la quieren pagar en 18, ¿para cuánto sería? 6 por 18, vamos a dejarlo en 20 pesos el gramo, serían 120 pesos. ¿Y cuánto te cuesta de plata? De 120, prácticamente son 80 pesos de plata y 40 pesos para materiales, que hay que pagar luz, ácidos, pastas, mantas, herramientas caras, finas, porque tienes que elaborar pues detalles, irle dando la escultura, la forma. Y entonces les digo, pues sí, a mí me tocó mucho ver eso de cómo gente muy rica que ya ostentaba tener más de 300, 500 kilos, de la noche a la mañana con la crisis de Carlos Salinas, pues se nos viene a que ya no teníamos nada, no tenía nada. Los bancos que dieron créditos empezaron a hipotecar las casas, a embargar, y fue una crisis tremenda. Despuesito, pues los mismos trabajadores de gobierno se empiezan a adueñar de ciertas casas que embargaron los bancos, pero eran los políticos los que podían. Por ahí se habla de casi aquí de Guerrero, de muchos gobernadores que tienen casas aquí y ni las ocupan ni nada, y ya está, pero están dentro del cuadro de ¿cómo se llama?, de zona A en Tasco. Y ¿qué más te gustaría saber? El artesano
tradicional de México es por naturaleza capacitador. Él enseña a las nuevas generaciones. ¿Qué está pasando aquí en Taxco con esas nuevas generaciones? Fíjate que antes decían que en los años 70 todos los que querían entrar a un taller entraban, y luego pues les decían, pues tú sabes que no le pones interés a lijar, a pulir, a soldar, y no los corrían, y se iban quedando los que sí le ponían interés y ganas del aprendizaje. El día de hoy se les invita a los jóvenes que se acerquen al taller, que vean cómo se hace una pieza, pero no ponen interés, no hay eso. Ahora todos quieren ser ingenieros, quieren ser maestros, quieren ser licenciados, y por ahí alguien les enseñó que pesa más una pala que un lápiz, y todos están queriendo ir como a estudiar. ¿Pesa más una qué? Una pala